Denia nos va a hablar no solo de las caravanas de migrantes en Estados Unidos, o sea, en Honduras, que van direcciones de México y Estados Unidos, que ha ido acompañándolas, que ha ido trabajando con ellas, sino también un poco de la situación compleja y complicada de los derechos humanos en su país, en Honduras. Yo un poco, como muchos sabéis ya, como protector de la naturaleza y un poco como introducción, voy a relacionar esos derechos humanos con, al final, la conservación de los ecosistemas. ¿Vale? O sea que son hechos que siempre van de la mano y allí en Honduras lo saben muy bien, o sea, como una protección de la naturaleza, del sistema natural que tienen, va de la mano de la protección y de que sea efectivo los derechos humanos, ¿vale? Bien lo saben en Honduras, bien lo sabe el pueblo indígena Lenca, que ya tuvimos el año pasado a Laurita, antes del COVID justo, no fue el año pasado, a Laurita Zúñiga, y toda la gente del COPIN. También el COPIN es un organismo internacional de los pueblos indígenas de allí de Honduras que también trabaja mucho de con ellos. ¿Vale? Otro año para las jornadas, no está aquí Luis Carlos, pero se lo quería decir, que podría ser las migraciones ambientales o las migraciones climáticas, que ya es un tema que está siendo debatido y podría ser introducido dentro de la ONU, que todavía en el ACNUR no está introducido. Bueno, esa relación también entre naturaleza y conservación del medio natural lo sabía bien Berta Cáceres, ¿vale? Que intentamos siempre homenajear desde las jornadas, porque fue asesinada brutalmente en 2016, ¿vale? En un juicio donde todavía se busca la responsabilidad intelectual, que también lo sale mucho de NIE. Por eso voy a terminar la introducción un poco con un manifiesto que leímos aquí hace 3 años, el día que estaba Laurita Zúñiga, que es la hija de Berta, estaba Denia, y estaba Gonzalo. Gonzalo, también un amigo mío de la Fundación de la Abogacía, que estuvo allí en Honduras, en Tegucigalpa, siguiendo un poco el juicio a Berta Cáceres. Vale, el manifiesto se llama Me lo dijo el río, porque era una de las frases que ella usaba para manifestar sus condiciones más profundas, ¿vale? Y es un poco esa relación entre naturaleza, derechos indígenas y derechos humanos, ¿vale? Lo voy a leer porque no me lo sé. Empiezo el manifiesto, ¿vale? Primero, reclamamos de los poderes públicos su compromiso con un planeta habitable y sostenible. El cambio climático es una realidad demostrada suficientemente. Las tesis negacionistas carecen del menor respaldo científico y encubren el intento de enriquecimiento de los intereses contaminantes y de mantener la brecha de la desigualdad. Tercero, los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, como Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Derechos Indígenas. 4. No obstante, hemos de reconocer que, aun valorando los textos y declaraciones internacionales relativas a la conservación de ecosistemas y de recursos naturales, nada se conseguirá si al mismo tiempo no se protegen urgente y eficazmente la vida y los derechos esenciales de las personas y comunidades que defienden con su vida la cultura, bienes globales de los que la humanidad entera se beneficia: los ríos, los bosques, los suelos y los mares. Nos adherimos a esa sabiduría indígena que subraya que ni las aguas de la tierra nos pertenecen, ni las aguas ni la tierra nos pertenecen, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ellas. Y asimismo pedimos a la comunidad internacional un compromiso real contra la impunidad de la que vienen gozando las estructuras organizadas que atentan contra la vida y la integridad de las personas y las comunidades que defienden esos bienes globales y comunes. Y ya el sexto y el último, en reconocimiento a su deseo de vivir en un planeta justo y habitable, clamamos justicia para Berta Cáceres. Y con este manifiesto pues ya doy paso a Denia. Así que nada, será más o menos 1 horita y luego un turno de preguntas y un debate, o un poquito menos, lo que ella quiera. Claro, hablamos específicamente de Honduras, porque es de donde vengo, pero somos cruzados todos Centroamérica, ¿no? No podemos ser apáticos a lo que pasa en los países vecinos porque al final culturalmente somos uno solo, desde Panamá hasta Guatemala. Yo quiero un poco contar y empezar aquí lo que pasa en Honduras en un contexto histórico, ¿no? O sea, nosotros los países de Centroamérica hemos venido caminando de opresión tras opresión desde el tiempo de la conquista hasta estos tiempos, ¿no? Cuando decimos que venimos de opresión en opresión, nos referimos
a que hemos sido despojados y desplazados a través de los siglos. Hemos tenido desplazamientos externos, pero también desplazamientos internos. Desplazamiento entre países vecinos. El caso, por ejemplo, Nicaragua, que tiene mucha migración hacia Costa Rica. O sea, más de 1 millón de nicaragüenses desde los años 60 viviendo en Costa Rica, y que es una frontera que cruzan. Salvadoreños en los años 60, 70 viviendo en Honduras. Entonces, que se iban a estas repúblicas bananeras, cuando fuimos repúblicas bananeras. Entonces, siempre hubo un flujo de movilidad buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, por eso para nosotros siempre es importante estos espacios. Como decía Berta Cáceres, que es imposible no citarla y no recordarse de ella, cuando iba a reunirse con el Papa, entonces dijo algo así como: creemos que es importante los debates mundiales y que hay que participar de ellos, porque estos hay que relacionarlos con las grandes problemáticas que tiene el mundo, como la guerra, las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. Honduras, a través de, en los años 50, cuando hay, digamos, un respiro político, social y económico en aquel país, en aquellos países, cuando se miraba que realmente íbamos a salir, bueno, digo íbamos, un poco de la historia, yo ni había nacido, pero no podemos hablar de lo que nos ha pasado sin antes hablar de Estados Unidos. O sea, nosotros hemos sido víctimas y hemos sufrido la injerencia desde esa época, bueno, de mucho antes, pero así como muy notoria, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, somos países realmente ricos en recursos naturales, como nos llaman desde el sistema, pero nosotros decimos en bienes comunes, ¿no? Tenemos una riqueza de bienes comunes que Centroamérica en general, que quizá tal vez solo la podemos encontrar en África, pero ni la tiene Europa, ni la tiene Estados Unidos, ni el Norteamérica, ¿no? Entonces, hemos sido víctimas como país de esos despojos de nuestros recursos o de nuestros bienes. Eso nos ha llevado a guerras entre países, nos ha llevado a invasiones, de estas invasiones suaves que no se notan. Ahora hablamos de invasiones, por ejemplo la de Ucrania, porque hay bombas, pero nosotros tenemos unas invasiones que son mucho peores porque nadie las ve, donde hemos sido despojados y despojadas de todos nuestros recursos. Cuando llega el enclave minero, que todavía empezó con la poscolonia, nos despojaron de todos los recursos, o sea, se trajeron montañas completas de plata y de oro. Ahora se lo siguen trayendo. Luego llega el enclave bananero, que nos convierte en república bananera, y cuando ya no podemos, o el banano ya no es el negocio número 1, entonces nos dejan con todos los problemas que las transnacionales del banano recogieron hasta los rieles, o sea, ni siquiera se dejaron hasta los rieles de los trenes que ellos mismos habían instalado para movilizar el banano hacia el puerto. Entonces, nos dejan a nosotros con más pobreza, con más de 300.000 salvadoreños en el país, que generaba un problema. O sea, no era aquí la solidaridad, o sea, dos países o dos pueblos hermanos, pues luchando por un pedazo de tierra para comer. Que esto es una de las causas de la guerra que tuvo Honduras con El Salvador en 1969. Luego, en los años finales de los años 80, inicios de los años 90, cuando se implementa o se profundiza el modelo neoliberal, viene un tercer enclave, que es el enclave maquilero. Entonces llegan estas grandes maquilas que van a generar, dicen ellos, ellas, mano de obra barata, pero al final lo que nos dejan también es enfermedades, porque sí lo tenemos documentado, y al final quienes más pagan caro la factura son las mujeres. Entonces, junto a esto, en los años 90, cuando se profundiza el modelo y se echa atrás o se echa al cesto de la basura una reforma agraria que hubo, entonces también entramos en un conflicto de tierras, porque los campesinos de la UAN, que aquí estará Luis Carlos, que conoce bien
en la zona del Aguán, que es el norte de Honduras, es el valle más fértil que tiene Honduras, entonces son despojados porque entran las transnacionales de las palmeras y ahí entran en juego ya las familias palestinas que se han afincado en Honduras como dueñas de miles y miles de hectáreas de tierra que eran para los campesinos, de los campesinos para cultivar, y son despojados a través de una reforma, de una ley de modernización del Estado, que así se llamó, que es donde empieza las violaciones más profundas de los derechos humanos en Honduras. Y todo esto al lado con las guerras, los conflictos armados que se vivían en esos años en los países vecinos, que si bien es cierto, Honduras no tuvo un conflicto armado declarado, pero también hubo resistencia. Honduras fue digamos, la plataforma o el patio que sirvió tanto a Estados Unidos para atacar a Nicaragua, El Salvador, a Guatemala, pero también era el refugio para los compañeros y las compañeras del FMLN, del FCLN y del PRG de Guatemala. Entonces, por un lado el pueblo hondureño estaba apoyando el conflicto salvadoreño a los compañeros, y por otro lado también Estados Unidos tenía en Honduras instalando la base militar, una de las bases militares más grandes que hay en Latinoamérica. La instaló en el corazón de Honduras, o digamos en el corazón de Centroamérica. Nosotros somos el centro de Centroamérica, Honduras, y en el centro de Honduras instalan, en un valle precioso que tiene Honduras, instalan Estados Unidos una base aérea, una de las más grandes de Latinoamérica, ahora superada solo por una de Colombia. Y siempre han negado que existe esa base. Lo que dice Estados Unidos es que no hay bases militares, sino que lo que hay es un pelotón o una operación o fuerza de tarea. Yo no entiendo muchos términos militares, solo sé lo que esto trae. Entonces, para hablarle de cómo Estados Unidos ha ido metiendo sus narices en nuestros países y han ido fomentando las violaciones a los derechos humanos. Por eso cuando nuestra gente se marcha para Estados Unidos, pues decimos, pues ellos se lo han buscado. Cuando Estados Unidos cierra las fronteras y no quiere y manda dinero de cooperación para la inmigración, decimos, pues ellos son los que nos tienen en este problema. O sea, que es como la desgracia, ¿no? Estar tan cerca de ellos. Con la base militar se profundiza en Honduras, con la base, el militarismo, que en los 70 ya habíamos, 70s, 80s, cuando Latinoamérica estaba viviendo todas las dictaduras, en Sudamérica, en Centroamérica, se profundiza la militarización. Digo esto porque muchas veces hablamos de violencia, de migraciones, pero nos olvidamos lo que trae la militarización del Estado y de la sociedad también, que tiene mucho que ver con ello. Cuando empieza la profundización de la militarización con la base aérea de Palmerola, que ahora mismo hay un aeropuerto allí, también se fortalece la militarización, las Fuerzas Armadas en Honduras, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que dependían los dos de las Fuerzas Armadas, se fortalecen, y eso conlleva a la represión en aquel momento más a los campesinos y a los maestros, que eran como las organizaciones que estaban luchando más en contra de ello. A partir de esto también, nosotros tenemos, cuando llega la base militar, tenemos registrado cómo las enfermedades, las ITS o las infecciones de transmisión sexual, subieron, tal vez eran casi inexistentes, con la llegada de los militares estadounidenses, porque llegaron también a cosificar, y es terrible decirlo, porque hasta me cuesta decirlo, pero a usar a las mujeres, ¿no? Entonces ellos llegaban en la ciudad donde está la base militar. En aquellos años podíamos encontrar, pero cientos de jóvenes embarazadas por militares estadounidenses, porque pareciera que llegaron a eso, a abusar de las chicas y a cosificarlas, y ahí están de irresponsables. O sea, hay niños, hijos de norteamericanos, pero que nunca fueron reconocidos. Y también
Eso trajo muchas enfermedades, incluso VIH. Los índices donde están los militares estadounidenses son alarmantes. Luego, cuando la militarización se profundiza, empezamos a ver también que hay en el país una militarización, porque nosotros lo hemos caracterizado, no solo la militarización, no solo los uniformados, sino que también la militarización privada. Se crea una ley donde cada hondureño puede tener 5 armas. Entonces, en una familia hay 5 personas, pueden haber 25 armas. Y se empiezan a crear también empresas de seguridad privada. ¿Por qué estoy contando esto? Porque para entender un poco cómo se va generando la violencia. Entonces, al lado de la militarización, de la creación de empresas privadas de seguridad, también va acrecentando la violencia, el crimen organizado. Entonces empieza el narcotráfico, que es crimen organizado junto con las maras, a acrecentar, y parecía, yo quiero estar segura, que fue una política desde el Estado de generar violencia para que hubiese más demanda de esta seguridad de las armas. Entonces, hubo barrios, colonias de las ciudades más grandes en Honduras, en que ya no se puede entrar, o ya no se podía entrar. Fue necesario cercarlas, hacer las grandes cárceles, para contratar a estas empresas de seguridad privada que nos cuidaran. Estas empresas, los dueños casi siempre han sido coroneles del ejército. Entonces, si vemos, ahí hay todo un círculo. Ahora mismo, las empresas estas de seguridad privada, dueña la esposa del expresidente de Honduras. El mismo expresidente, dueño de empresas de seguridad privada, ¿no? Entonces, por eso las personas que han estado por allá ven que en cualquier tienda, en cualquier cafetería, vamos a ver un hombre armado cuidando, pero o sea, que a veces da miedo. Nosotros que estamos allá, nos da miedo muchas veces hasta entrar a algún lugar que pensamos que se puede disparar un arma de esas. Entonces, todo esto, la inseguridad que nos vendieron y que nos crearon, nos llevó al 2009, cuando ya era, en el 2006, digamos, ya Honduras era como un sin vivir, la violencia estaba disparada, caminábamos en las grandes ciudades, bueno, yo soy más de un pueblo, pero me he movido en las ciudades más grandes, entonces que no podíamos caminar seguras por la violencia común, la mal llamada violencia común. Pero luego que llega un gobierno que no era un gobierno, digamos, del pueblo, socialista ni nada de aquello, pero sí con intereses diferentes, o por lo menos se rodeó de gente diferente, y que se hizo un gobierno diferente, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Pero esto trajo, que muchos de aquí lo saben, pero otros tal vez no, u otras no, que en el 2009 hubiese un golpe de Estado. Entonces, quería llegar hasta allí, porque del 2009 para acá también hay un corte del antes y del después. Tuvimos ese respiro de 3 años y medio, que siempre hubo violencia, siempre, o sea, tampoco es que no lo hubo, pero se miraba que desde el Estado se estaban creando condiciones para mejorar el país, para mejorar las condiciones de vida y de miseria en que hemos vivido. Pero claro, esto al capital, que son los que crean todos estos problemas, no le conviene. El modelo neoliberal no le conviene. Las grandes empresas transnacionales que están sobre nosotros, porque también había vetas sobre muchas concesiones, sobre concesiones, y también sobre que no entiendo muy bien yo esto, los abogados saben de esto, sobre
la permisividad de que llegaran gentes extranjeras con dineros, por ejemplo, españoles, alemanes, canadienses, a invertirlo allí. Entonces todo eso se había parado porque todo eso llevaba al despojo, ¿no? Con el golpe de Estado, como para todos es sabido, siempre que hay un golpe de Estado en un país, hay un quiebre social, hay un quiebre político y económico. Entonces empezamos a vivir una profunda violencia y violación a nuestros derechos, desde que con el golpe se crean leyes, se derogan leyes que nos beneficiaban, pero también se crean leyes que en vez de beneficiarnos nos han afectado de gran manera. El golpe de Estado es en junio del 2009. Honduras tenía paradas las concesiones mineras, hídricas y de estos megaproyectos turísticos. Estaban paradas todas esas concesiones, no teníamos ya. Entonces, en junio del 2009 es el golpe de Estado. En agosto de ese mismo año ya teníamos nuevamente 329 concesiones entre ríos, montañas, porque también están con estos proyectos que yo no entiendo muy bien de captura de carbono, que se apropian de nuestros bosques, y los proyectos mineros, ¿no? O sea, Honduras tiene oro, tiene uranio, tenemos, digamos casi en pequeño, pero tenemos casi todos los minerales que puedan existir, están en Honduras. Tenemos una región que la compartimos con Nicaragua, la Mosquitia, que allí hay hasta petróleo, lo único que está en manos de Estados Unidos. En el 2009 Estados Unidos echa a andar en aguas hondureñas la cuarta flota. La cuarta flota es una flota de la Armada estadounidense que es la que cuida, digamos, las aguas del Caribe, no todas las costas caribeñas de México hasta Tierra de Fuego. Entonces en las aguas hondureñas estaba la cuarta flota. Después del golpe de Estado se crean 3 bases militares más de Estados Unidos, pequeñas. Ellos no aceptan que hay bases militares en Honduras, pero crearon 3 más y se crearon en puntos estratégicos. Se concesiona el territorio, toda la costa del Caribe, se concesiona y se crean unos proyectos que se llaman sedes. Bueno, al inicio eran ciudades modelo o redes y ahora más tarde se llamaron sedes, donde se estaba, digamos, violentando la soberanía del país, porque estas sedes eran territorios para los grandes proyectos o megaproyectos de minería, de agroindustria y también de proyectos turísticos, que no es que estemos en contra del turismo, pero sí estamos en contra de los megaproyectos que llevan al desplazamiento. Tenemos en la Corte Interamericana un caso de una población negra que por un megaproyecto de estos hoteleros fueron desplazados. O sea, sus tierras, que son al lado del mar, la comunidad completa fue desplazada porque llegaron toda la maquinaria para construir este hotel que se llama Bahía de Tela, y ahí está. Y bueno, eso está en juicio todavía en la Corte Interamericana. Entonces, con el golpe de Estado, hasta la fecha, o digamos hasta enero, se violan sistemáticamente los derechos humanos. Perdimos nosotras las garantías constitucionales, las perdimos en el sentido que había toque de queda, no podíamos manifestarnos por nada, nos reprimían, nos amenazaban, nos asesinaban, o sea, fuimos víctimas. Bueno, yo misma, o sea, el estar aquí es parte de este golpe de Estado, porque llegué a este país como refugiada. Asesinaron más de 4,000 campesinos, más activistas sociales, políticos, mujeres campesinas, y hasta que llegaron a lo último, a lo más fuerte, que nos asesinaron a Berta Cáceres.
que era como, para nosotros, Berta era el referente más grande que teníamos de lucha, y pensábamos que por el alto perfil que ella tenía, a ella no le iba a pasar nada. Y con el asesinato de ella también nos terminamos de dar cuenta cuán vulnerables éramos y que habían cruzado la raya, ¿no? Que si asesinaron a Berta, nos iban a cuidar o a escatimar nada para asesinar a cualquier compañera y compañero. Al lado de todo lo que ha pasado, del golpe de Estado para acá, también el narcotráfico crece. Y lo que el narcotráfico trae también es despojo, asesinatos, violaciones, trata. Claro que aquí yo lo puedo decir con más libertad. En Honduras miramos muchas cosas de lo que genera el narcotráfico, pero no podemos hablar, no podemos decirlo en voz alta, porque también nos convertimos en un blanco perfecto para el narcotráfico. Junto a ello también están las maras, que siempre hoy escuchamos hablar de las maras en El Salvador, pero que también Honduras está muy permeado, sectores totalmente controlados por maras. Y las maras es como la escuela de sicariato que usa el narcotráfico y el gobierno. Después del golpe de Estado vienen unas elecciones, llega un gobierno de reconciliación, pero al final es un títere, y luego llega en el 2013, que no gana las elecciones, sino que es a través del fraude avalado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández. En el 2017, que nuevamente hay elecciones, se reelige inconstitucionalmente, un fraude, pero escandaloso más que el del 2013, porque a las 8 de la tarde iba ganando el candidato de la oposición con un 70%, se para la transmisión de datos, a las 3 de la mañana no hay más transmisión de datos, al día siguiente no hay transmisión de datos, para luego decir que el otro ha ganado las elecciones. O sea, fue así tan descarado, pero también avalado por Estados Unidos. Ahí estaba la embajadora en ese momento, doña Heidi Fulton era, ahí estaba con el partido de gobierno que se estaban reeligiendo, avalando lo que el fraude electoral. Con el acrecentamiento del narcotráfico y el acrecentamiento de las maras y permeados en el gobierno, entonces se va generando un círculo de violencia que ya no teníamos violencia solo porque éramos activistas sociales, ya no había violencia solo o persecución solo porque éramos activistas medioambientalistas o porque éramos activistas defensoras y defensores de derechos humanos, sino que también había persecución por el hecho de pleito de territorios, ¿no? Entonces, desde el gobierno, bueno, el presidente era como el jefe del cartel, ¿no? Del cartel más grande, los diputados, ministros, alcaldes. Había todo un entramado que el narcotráfico financiaba campañas electorales alucinantes de poblaciones de 5,000 habitantes. Para ganar una alcaldía invertían $100,000. Una alcaldía que $100,000 podría ser el presupuesto de 20 años. Pero, y esto se daba más en las alcaldías y diputaciones de las poblaciones que están en la frontera con Guatemala, porque somos El Paso, ¿no? Que es de donde yo vengo, que somos el paso de la droga también hacia Guatemala. Allí es donde se va creando la miseria, los despojos. Mucha gente fue sacada de su casa por las maras, mucha gente fueron despojados de sus territorios por los narcotraficantes, porque el narcotraficante le gustaba un terreno y llegaba y le decía al dueño que se lo vendiera y a como él quisiera, y si no, pues le mataba. Le mata y se queda, y que lo mismo pasa en Colombia. Lo que pasa en Honduras ha pasado en Colombia. Nosotros siempre dijimos que en Honduras hay una uribización. Lo que Uribe hizo en Colombia, Uribe ha sido el asesor de estos presidentes en Honduras. Entonces era como
me vendes tu casa o tu terreno, hoy o mañana negociamos con la viuda. Entonces, a raíz de eso, creció el flujo migratorio. Y es lo que decía Luis Carlos ayer, que yo me reí anoche, cuando dice Luis Carlos, Denia organiza caravanas. A raíz de toda esta conflictividad, viene este éxodo masivo de ciudadanos hacia Estados Unidos. Siempre ha existido, Honduras ha tenido migraciones, y siempre. De hecho, las remesas son las que han sostenido la economía de Honduras, pero lo que se da en los últimos años, a partir del 2018, con las caravanas, es porque ya no se soportaba el gobierno con las leyes, las maras y el narcotráfico. Y hay un éxodo, pero es un éxodo alucinante como nunca se había visto, donde se organizan las caravanas, que yo no organicé caravanas, sino que acompañamos. Claro, al decir organizar, me meten a la cárcel por tráfico de personas. De hecho, hubo algunos compañeros que fueron judicializados porque acompañaron la caravana desde el momento en que sale hasta que llegaron a México, y judicializaron a algunos compañeros que luego no podían volver a Honduras. Cuando se organizan las caravanas, realmente es una organización que hasta el día de hoy, y no sé si algún día lo vamos a saber, cómo es que se organizaron, ¿no? O sea, de repente dijeron, sale una caravana tal día de la terminal, de la gran terminal de San Pedro Sula, y van 200 personas, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, esas 200 personas ya no eran 200, eran 1000. Y después eran 5000. Después eran 7000. Entonces ya cuando cruzan la frontera son 7000. Yo, que estoy en la frontera, me sumo a acompañarles cuando miramos nosotros que vienen y que empezó la policía a quererle reprimir. O sea, al inicio era como, bueno, va una caravana y a ver qué pasa, ¿no? Estábamos como expectantes, pero cuando miramos que la policía empieza a reprimir, nos damos cuenta de que hay que acompañarles, que son 7000 personas, familias completas, niñas, niños, ancianos, y van familias completas. Yo siempre recuerdo un señor que caminó, iba con muletas, iba caminando y llegó a Estados Unidos. Otra señora de 85 años que iba en una caravana. O sea, es decir, que eran familias completas que iban huyendo, o sea, no iban porque se querían ir, como hacía ver el gobierno, que era gente que no quería estar en Honduras, que era gente que lo que quería irse, como ir a pasear y a disfrutar de lo que hay en Estados Unidos, que nosotros no lo tenemos. En esa necesidad de acompañarles, pues me sumo a acompañar a esta gente. Yo, como soy de la frontera, me conozco los puntos ciegos. De hecho, yo voy a Guatemala por punto ciego, no paso por la aduana porque lo tengo ahí al lado. Entonces, empezamos a ayudar a cruzar a esta gente, ¿no? Mucha gente cruzó por la aduana, por las aduanas, pero otra gente las cruzamos por punto ciego, porque iban niños y niñas que no podían pasar por la aduana legalmente, que no podía impedirles porque nosotros tenemos un acuerdo que se llama CA4, donde podemos circular libremente, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, nosotros podemos circular sin problema. Entonces, eran hondureños que iban para Guatemala, no tenían por qué ponerle pegas en las aduanas, pero sin embargo las pusieron, y fue cuando nosotras nos involucramos y empezamos a ayudar a pasar a la gente, ¿no? O sea, la gente que podía pasar por la aduana pasaba por la aduana, y a mucha gente la pasamos por los puntos ciegos, que algunas veces le fue mejor porque se pasaron en coche y no caminando. Yo les acompañé hasta Tecún-Umán, que es la frontera de Guatemala con México, y luego hubo compañeros que llegaron hasta El Paso, Texas, y en diferentes escalas, a la primera caravana. Luego vino otra caravana que también le acompañamos, y desde allí, desde la segunda caravana que se les acompañó, se han organizado más de 20 caravanas, que ya no han tenido el impacto que tuvieron las dos primeras, porque fue como
el boom, ¿no? Pero se han organizado más de 20 caravanas. Ahora mismo, el 12 de abril, salió la última caravana de Honduras. Ya este año han salido 2, una en enero y una ahora en abril, el 12 de abril salieron. En estas caravanas, ¿qué pasaba? Como la migración ha sido un continuo y hay coyotes, les llamamos nosotras a las personas que lo llevan, ¿no? Los que cobran, los que les trafican, polleros les dicen en México. Entonces, que estos coyotes cobran $5,000, $6,000, $10,000, $11,000, $13,000, depende las condiciones que le lleve, porque si cobra $13,000 es porque va a cruzar México en carro, ¿no? O sea, no van a cruzarlo andando. O si van con niños, con niñas, tienen otro precio. Pero en las caravanas la gente no tenía ese dinero para pagar, se fueron solas. O sea, más que todo con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos. Mucha gente fue regresada, porque ya en Guatemala empezaron las represiones al cruzar el río Suyate. Mucha gente fue obligada a retornar, otras retornaron voluntariamente, otras se cruzaron México, que con la primera caravana sí debemos agradecer y reconocer que el gobierno mexicano fue benevolente, de hecho les daba una credencial al llegar a Chiapas, los hondureños y las hondureñas, para que pudieran cruzar México sin problema. Pero ya con las siguientes no, con las siguientes les ha reprimido. Entonces, hubo gente que murió en el camino, o mueren en el camino. De la primera caravana, hubo un vecinito mío, bueno, el padre vecino mío, iba con su hijo. Se fracturó el niño en el camino, un niño que yo le conozco desde que nació. Y luego lo detienen en Estados Unidos entrando, ¿no? Con el niño fracturado y no siquiera había sido, lo habían asistido, casi pierde la piernita, porque caminó 3 semanas fracturado. O sea, el padre lo llevaba en el gancho y el niño no había tenido ninguna atención médica. Cuando llega a Estados Unidos, en vez de atenderlo, lo metieron preso. Y gracias a las organizaciones solidarias se logró sacar de la cárcel y buscar ayuda para el niño, y se logró salvar la pierna del niño. Pero si se tiene quizá un tiempo más, la hubiera perdido en el camino. En esa ruta migratoria, una compañera mía de los estudios, cuando yo estudié magisterio, que también se fue en una de esas caravanas con su hijo, ella perdió a su hijo en el río, al cruzar el río Bravo. El niño se le cayó, no lo pudo salvar, o sea, no lo salvó y ni siquiera pudo recuperar el cuerpecito del niño. Mi compañera, otros compañeros la ayudaron a cruzar, está en Estados Unidos, pero del impacto de haber perdido a su hija, está demente. Allá en Estados Unidos está en un manicomio. Y así hay tanto drama, que cuando yo escucho lo que cuentan aquí de África, digo, es que no hay diferencia, ¿no? Y yo creo que en Centroamérica casi todas las familias o todas las personas tenemos algún pariente en Estados Unidos viviendo, que se ha ido de forma irregular, y también casi todas las familias tenemos algún pariente desaparecido en ese camino. O sea, yo tengo un primo que desapareció en ese camino cuando yo era niña. Él se fue, iba para Estados Unidos, como todos, buscando mejor vida, y lo recuerdo que me ofreció una muñeca. Y nunca más supimos de él. Se perdió. Y así, ahora no se están perdiendo, o sea, no mueren por inanición en el camino, como ha pasado con muchos, sino que llegan a México y en México son víctimas de los carteles que están secuestrando. Entonces, van los hondureños, más que todo, que nos han mal llamado el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Cuando estas personas cruzan en Estados Unidos, en México son secuestradas por los carteles
de la droga, que ahí en México se van poniendo de moda muchos carteles, primero los Z, que los del Golfo, que, bueno, hay tantos carteles que les secuestran en el camino y piden un rescate por ellos. Entonces, tal vez las familias han hecho todo un esfuerzo por pagar a un coyote, que lo mínimo que están pagando ahora son $5,000, pero luego lo secuestra un cartel de estos y piden un rescate de $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, dependiendo. Y pasa es que mandan videos a los parientes donde les tienen las armas en la cabeza, donde les dicen o nos mandan tanto de dinero o les matamos, pero son videos tan fuertes que los hemos visto porque hemos conocido gente que la han secuestrado y que les tienen un ciudadano aquí con un fusil AR-15 no sé qué por un lado y el otro con otra ametralladora por el otro lado, donde obligan a la persona secuestrada a que le pida a su familia que por favor le paguen y que paguen el rescate. Entonces esto lleva a más miseria todavía, porque si ya se endeudaron porque se fueran para Estados Unidos, luego se endeudan más para poder rescatar y salvar a su pariente. Entonces, en Honduras, con lo de las caravanas, yo recuerdo que el Estado empezó a hacer campañas para que no se fueran, pero nunca hizo nada para que se quedaran. O sea, es como ese doble discurso, ¿no? O sea, bueno, que no se vayan, pero ¿cuáles eran las campañas para que no se fueran? Se iban a los aeropuertos a poner cartelillos ahí para que no se fueran. Si la gente no se va por el aeropuerto, la gente sale por las fronteras y por los puntos ciegos que nosotros llamamos. Luego la primera dama, recuerdo yo que como iba tanto niño, entre niños acompañados y otros no acompañados, dice, yo no tengo el valor de mandar a mis hijos con un coyote para Estados Unidos, dice, o sea, no lo hagan ustedes. Claro, ella en condición de mujer del presidente, o sea, no necesitaba, ¿no? O sea, ella lleva a sus niños a que vayan a jugar a Disneylandia. No los iba a mandar para que fueran a buscarse un pedazo de pan. Como decía un niño que iba en la caravana cuando le preguntamos que por qué quería irse, y dijo que porque quería jugar. Quiero jugar. Y yo me acuerdo que nosotros nos quedamos, ¿pero por qué quiere jugar? Porque donde él vive, las maras no le permiten jugar. O sea, no tiene espacios. No puede salir de la casa al patio porque son territorios dominados por las maras. Puedo pasar toda la mañana contándoles estos dramas, pero sí quiero decir lo que pasaba con el gobierno, que no hizo absolutamente nada. Lo que más que hizo fue drenar fondos para parar la migración, porque luego viene Estados Unidos con su hipocresía y crea alianzas para mandar al Triángulo Norte fondos para parar la inmigración, pero la inmigración no se paró, las caravanas no se pararon. ¿Por qué? Porque Honduras, y me atrevo a decir también Centroamérica, excepto Costa Rica, viven y su mayor ingreso son las remesas. En el 2021, Honduras cerró con $7,370 millones de remesas. Hubo un aumento del 28,3%. Entonces, el aumento que hubo es el impacto de todas estas caravanas que llegaron, que la mayoría de la gente de las caravanas logró entrar a Estados Unidos, están trabajando en Estados Unidos en las condiciones que sea, pero están trabajando allá y están mandando a sus familias en Honduras. Entonces, a mí me parecía alucinante que los economistas y los que entienden eso decían que el aumento que iba a haber con el impacto de las caravanas, de las remesas, iba a ser el 7% y llegó al 28,3% que aumentaron el ingreso de las remesas a Honduras. Esos los datos de enero, ¿no? Cómo se cerró el 2021. Ojalá que no se siga aspirando a que aumenten las remesas, sino a que la gente no se vaya.
presidente, que era en ese momento, que se convirtió en un dictador, lo que hizo fue responder con más violencia, respondió con más tratados con Estados Unidos, pidiendo más armas, y ahí me van a disculpar, pero ahí aparece también la cooperación de España, Europa, pero España exclusivamente tiene un tratado con Honduras, igual que el de Estados Unidos, de cooperación para el fortalecimiento de la justicia, para el fortalecimiento de la seguridad, y esto no es más que apoyo para fortalecer las Fuerzas Armadas y la policía. Luego viene la asesoría del Mossad de Israel, que también tiene mucha presencia en Honduras. Les comentaba, no recuerdo a quién, si a Patu o a quién, de un vasco que estuvo asesorando a los hondureños, bueno, a la policía hondureña, pagado por el Mossad, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que él había llegado exclusivamente a entrenar jóvenes para que fueran sicarios o francotiradores y para que fueran jóvenes que se infiltraran en los movimientos estudiantiles y desde allí crear estados de violencia, ¿no? No recuerdo el nombre de este hombre ahora, pero sí es un vasco que luego vivía en Ibiza, algo así, porque llegó primero instalando un restaurante, pero era toda pantalla, el restaurante se llamaba Ibiza, y a nosotros nos llamaba mucho la atención, pero este hombre, un restaurante en esta zona donde no, además que culturalmente no podía servir de nada, y era un hombre que llegó a hacer un trabajo de inteligencia y de entrenamiento. Pero en medio de todo esto, podríamos decir que el pueblo hondureño ha sido como un pueblo muy valiente, muy luchador y muy resistente. O sea, hemos resistido tanto, o quizá o perdimos tanto, que lo que no pudimos perder o no nos pudieron robar fue el miedo, ¿no? Entonces, a todo eso nosotras hemos estado, a pesar de todo, siguiendo y avanzando, y logramos que en las elecciones de noviembre, y digo logramos porque fue todo un trabajo no de una campaña electoral, sino que de años de trabajo y más desde el golpe de Estado para acá, que el dictador se fuera. Y no solo que el dictador se fuera, sino que el dictador se lo llevara a Estados Unidos acusado por narcotráfico. El dictador dejó el poder el 27 de enero y el 14 de febrero estaba siendo capturado ya por narcotráfico. Está acusado por ingresar 500,000 kilos de cocaína de Estados Unidos, más traficar de armas. Entonces, se fue, hubo una alegría enorme, o sea, de esas alegrías que poco llegan, ¿no? El hecho de que se haya ido, pero también quedamos con la preocupación que se lo llevaron a él, pero la estructura criminal queda, porque es crimen organizado, que esos están mejor organizados que el gobierno. O sea, el crimen organizado está bien organizado, ¿no? Y el gobierno puede estar desorganizado. Entonces se lo llevan a él, pero queda una estructura criminal que está instalada desde las esferas del gobierno, Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad y la sociedad en general, ¿no? Porque ahora en cualquier población vamos a ver los narcotraficantes que están allí haciendo de las suyas. Entonces tenemos ese miedo que aunque ahora hay otro gobierno que es afín, que nosotras tenemos la esperanza que va a ser mejor, apenas tiene 100 días, pero también el temor de que lo vayan a desestabilizar porque ahí están estas estructuras criminales y de violencia que, como repito, cruzan desde el Estado, la empresa privada, hasta la sociedad en general. Pero ¿qué ha pasado? Ahora que tenemos nueva presidenta,
la mujer tiene muy buenas intenciones, pero como decía mi abuelo, de intenciones está ahí en el cielo, de buenas intenciones está ahí en el cielo. Tiene muy buenas intenciones para Honduras y han hecho cosas, pero también no deja de existir el temor que pueda pasar lo que pasó en el 2009. Yo sí tengo ese temor porque ahora ha derogado algunas leyes, por ejemplo, declaró al país, a todo el país, libre de minería. O sea, ya no más concesiones y algunas concesiones de las que están tienen que ser canceladas. Declaró al país también libre de cualquier concesión hidroeléctrica y que los ríos vuelven a ser comunitarios, ya no son de empresas privadas. Eso para nosotros es como una ganancia, pero también es una preocupación porque esto puede llevar a que se repita lo que pasó en el 2009. Ya vemos que hay focos de protestas hacia ella, pero no son protestas organizadas por población así, digamos que está luchando, sino que parece que son protestas que están detrás el Partido Nacional, que era el partido de gobierno, y con Mara. Yo misma hace 2 semanas iba de un lugar a otro y habían protestas que no podíamos caminar, las carreteras tomadas, pero claro, como yo vengo de allí, de ir a quemar ruedas y llantas a la calle, pues, de tomar carreteras y de parar el tránsito. Entonces iba con un compañero, nos bajamos del coche, vamos a apoyar aquí a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos. Estaban en una zona que es dominada por las maras y la toma de carreteras era por mareros. Eran mareros los que estaban. Entonces cuando nosotros veo yo y dije, claro, nosotros buscando a ver quién está dirigiendo esto para sumarnos y a ver qué hacemos o en qué apoyamos, ¿no? No había dirigente. Lo que había allí eran 30 chavales y todos eran mareros. Claro, uno las identifica. O sea, alguien que no ha convivido allí no sabe que son mareros, pero hay un lenguaje de señas, un vocabulario que desde que uno les escucha, que les saludan, se da cuenta que son mareros. Y yo le digo, no podemos pasar, no, le digo, pero es que tenemos una cita y vamos a San Pedro Sula y tenemos que llegar. Le digo a un chaval, sí, pasa, dice uno de ellos, pueden pasar, pero luego viene otro y dice, no, que no pase nadie. Y luego dicen que hay que bajarle las ruedas a ese carro, hay que bajarle las ruedas. Y me doy cuenta que detrás había otros chavos, que también eran mareros, y dice, ¿y para dónde vas? Y le digo yo, no, es que voy a San Pedro, era invento mío, voy a una cita que me urge. Hasta le dije, estoy embarazada, porque vi que a la mujer embarazada la dejaban pasar, y tengo que ir a una cita. Y me queda viendo y dice, no, aquí no puedes pasar, pero te puedes ir por este camino, que vas a ir a salir adelante. Y le digo yo, pero por ahí no hay camino. ¿Cómo no? Sí hay camino. Claro, yo sé que hay un camino, pero ahí no puede entrar porque es dominado por maras, hay que entrar con permiso. Entonces nos echamos para atrás y luego le digo, llega el chavo otra vez. ¿Y no se van a ir? No, le estamos esperando que viene alguien atrás. No, dice, si quieren yo me subo con ustedes para que vean los compañeros allá que ustedes son de los de nosotros. Joder, y le digo a mi compañero, si nos movemos de aquí y nos metemos por donde dicen aquí, seremos un hombre y una mujer muerta y un coche incendiado, porque eso le digo, si nos llevan por ahí, si les hacemos caso, pues aunque nos estemos 4 o 5 horas de aquí, no nos vamos a mover, porque aquí va a llegar más gente y hay más gente, ¿no? Al fin, pasamos por ahí, más adelante nos encontramos con otra, era la misma historia, eran mareros. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es decir, que parece que ya hay un plan para desestabilizar el gobierno actual, el gobierno de doña Xiomara Castro. Y don Juan Orlando, el día que lo capturaron, entre ellos hay todo un lenguaje, de hecho hay hasta fotografías, el día que lo capturaron, él muy altivo, en ningún momento se acojonó el hombre, muy altivo como todo psicópata, y cuando está sentado, que lo están presentando ante los medios de comunicación, porque claro, también era un trofeo para el señor que lo capturó, ¿no? O sea, capturar al presidente de Honduras.
Entonces, hay una foto donde él, yo no entiendo el lenguaje de señas de las maras, pero él está haciendo con sus manos tiene unas señales ahí, bueno, que han dicho la gente que sabe eso, que él está mandando un mensaje a los jefes de las maras, ¿no? Parece que el mensaje es, estoy firme, no echemos para atrás. Bueno, ahí la gente que entiende de eso han hecho lecturas del mensaje que él hace, ¿no? Porque él con las manos aquí tiene algunas señas que yo no sé cómo las hacen, pero así no sé. Entonces ahí hay todo un discurso en ello, y luego él escribe una carta desde su celda donde dice, renunciaron a la paz y escogieron no vivir en paz. O sea, con la captura de él, que es una clara amenaza, más lo que había, con las señas esas que había hecho, pues creemos que no va a ser fácil. Ahora, el gobierno actual, doña Xiomara Castro, también ya derogó, junto con el Congreso, la ley de las sedes, de las zonas especiales de desarrollo, que era esto que les decía, que nosotros, en el 2012 fue el primer proyecto de la sede, en el 2013, o sea, con organizaciones, con Berta Cáceres y varias personas que interpusimos recursos de inconstitucionalidad, logramos que se derogara ese proyecto, que se llamaban redes, que eran redes especiales de desarrollo, ciudades modelo. Logramos que se derogara o que se declararan inconstitucionales, pero ¿qué pasó? Eso fue en octubre del 2013. En diciembre del 2013 destituyen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la que había declarado no constitucional esto, los destituyen, o sea, un golpe técnico en la Suprema Corte. Y cambian el proyecto, ya le cambiaron un nombre, ya no eran redes, sino que zonas, ¿no? Entonces ya pasa a ser sedes, zonas especiales de desarrollo. Ya hay algunas instaladas en Honduras. Estaba concesionado con las sedes toda la costa norte, el sur, en el sur ya hay algunas, o sea, donde está el mar, ¿no? En el sur nosotros tenemos el Pacífico, en la costa norte tenemos el Atlántico, el Caribe. Entonces estaba concesionado todo eso, y zonas indígenas donde está la mayor reserva biológicas, es en las zonas indígenas. Pero ahora, en estas pocas alegrías que tenemos, ya con este gobierno se ha derogado estos proyectos, que vuelvo a lo mismo, por ahí me da miedo de que vaya a pasar lo que pasó en el 2009, porque se están derogando todas estas leyes y para devolverle un poco la dignidad a la población que vive en miseria y que vive en condiciones precarias, pero también se está peleando con un monstruo que también es Estados Unidos, porque Estados Unidos, con ese doble discurso que tiene, por un lado, al inicio apoya a este expresidente, al dictador, para que se quede mientras lo sostenía y lo sostuvo, lo sostuvo. Inmediatamente deja el poder y giran y lo piden en extradición. Ahora mismo la actual embajadora, que es de apellido Dogú, que recién llegó a Honduras, entonces ya está metiendo sus narices, como siempre lo han hecho, entonces en las decisiones que se están tomando. Por ejemplo, ahora hay un pleito, digamos, entre las empresas energéticas, porque la energía en Honduras fue estatal, ¿no? Y ahora con todas las concesiones hay empresas energéticas que se les está pagando por algo que no venden. Entonces hay una revisión de esos contratos y aparecieron los de las empresas estas, ahí Andadesa, los que asesinaron a Berta, otra mujer de las que criminalizaron a Berta. Ahí andan con sus medios de comunicación y aparece la señora embajadora diciendo que le parece que es un atentado a la economía hondureña si se les quita a los empresarios de la energía estas concesiones. Y lo dijo eso hace 4 días.
Ayer precisamente la señora esta se reunió con el fiscal general de la República, que es el fiscal amigo del expresidente, que es el responsable de no investigar, de no girar órdenes de captura, de denegar. Bueno, Gonzalo sabe muy bien, que creo que hasta le conoce. Entonces, que nosotros estamos esperando que llegue, que cumpla su periodo para poder que lo cambien, que pongan a alguien que realmente merezca la pena. Pero esta señora ayer misma estaba reunida con él y dice, y lo escribe en el tuit de la embajada, que se ha reunido y ha felicitado por el gran trabajo que ha hecho el fiscal general de la República en contra de la violencia y por la corrupción, bueno, y un montón de cosas. Entonces, yo pensaba anoche, después de que leí ese tuit, digo, parece que está repitiéndose lo del 2009, apenas 100 días de gobierno, donde pueda existir como un gobierno paralelo o instituciones apoyadas 100% por Estados Unidos y luego las instituciones del gobierno legitimadas por el pueblo, pero que al final pueda ser un pleito de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces por allí, así como a grosso modo andamos y seguimos en caravanas. Ahora mismo hay una caravana de madres centroamericanas que de El Salvador, Guatemala y Honduras, que desde hace 16 años hacen una caminata desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia México, buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas en el camino. Otros años han llegado hasta El Paso, Texas, que ya es en la frontera, en una de las fronteras sur, y esta vez van a llegar hasta el DF, ¿no? Porque claro, se necesita visa. México da visas y este año parece que lo permitió llegar hasta el DF, no llegar hasta El Paso, Texas, donde hacen ellas todo un acto para buscar, o podría ser para resarcir o para cerrar círculos y duelos. Ya cruzaron México, ya están en México, hay más de 40 madres, hermanas, buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas en ese camino. Bueno, digo 40 de Honduras, pero ahí van de El Salvador y van de Guatemala, que ya, igual que las jornadas, llevan 16 años haciéndolas, pero estos 2 últimos años no se hicieron. Se hizo el 2019, 2020, 2021 no se hizo la caravana de madres, sino que se hizo hasta ahora. Y nosotras seguimos intentando defender la vida y luchar donde quiera que sea posible, ¿no? Y en cualquier trinchera que nos toque, lo vamos a seguir haciendo, porque es como el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestros ancestros y con las sociedades futuras. Y nada, solo pedir que no quiten el ojo también de Centroamérica y de Latinoamérica, que también el patio está muy duro y a veces nos olvidamos de que allá también se sufre y también se migra. Y que migrar, claro, es un derecho, no es un delito, ¿verdad? Y que no criminalicen la migración, ¿no? Desde aquí también, que hay mucha cooperación para allá, la Unión Europea con sus programas que tiene, pero que realmente sean destinados para lo que fueron creados aquí, sino que no lleguen a los gobiernos para profundizar la criminalización. Muchas gracias.